Leonardo Curcio en Fórmula. Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Empezamos con el recordatorio de que hoy es 14 de julio y hoy es Día Nacional de Francia. El embajador de la República Francesa, con quien conversaremos en un momento más, nos propone un 14 de julio feminista y solidario. Platicaremos del tema en un momento más. El presidente Macron presidió el tradicional desfile militar de la fiesta nacional de su país. Hubo una gran celebración en París, muy bonita, no sé si tuvo ocasión de verla, realmente espectacular. Los fuegos artificiales, la iluminación, en fin, el presidente de todas maneras puso sobre la mesa dos temas que no tienen nada que ver con el lado espectacular. Son, por un lado, la guerra con Rusia, dice que todavía va para largo, y segundo, hay que prepararse para una restricción energética importante. Así es que, bueno, vienen tiempos complicados todavía para toda Europa. El presidente López Obrador aquí en México, pues llegó como muy oxigenado de la visita con los Estados Unidos. Informó que la reunión fue muy buena, que resultó muy positiva y favorable, una larga conferencia mañanera el día de hoy, casi 3 horas, a pesar de que cambió efectivamente un uso horario. El presidente se le veía en plenitud, ¿no? Estaba muy tranquilo. Ya sabe usted que su tesis es que cambiar de horario pues te puede afectar al corazón, y sabrá Dios cuántos efectos tienen los adolescentes, que por cierto todos ellos nacieron con el horario de verano. No sé, de pronto van a descubrir que tienen una mejor vida, o que en vez de vivir 98 años van a vivir 106 o algo así, pero hoy se le veía pleno y dijo que estaba muy contento de estar efectivamente pues rindiendo cuentas de lo que logró en los Estados Unidos. El embajador Moctezuma hoy dio una reunión, ya está mejor Moctezuma, hoy estuvo en el Wilson Center y dieron una conferencia conjunta con Ken Salazar. Hablaron del tema de las visas de trabajo y bueno, pues básicamente se centraron en los puntos que destaca el comunicado conjunto entre los dos países. Hoy repatriaron 16 cuerpos de mexicanos que murieron al ser abandonados en un tráiler en San Antonio, Texas. Circula un nuevo video en el que se observa un cruce importante de migrantes en la frontera Piedras Negras, Eagle Pass. Las imágenes muestran que la gente, bueno, pues sigue escapando de nuestro país. No hay patrulla fronteriza en este caso que los contenga, y pues ahí está también la realidad, la terca realidad que está pues diciendo que el fenómeno migratorio sigue siendo una constante en la frontera México y los Estados Unidos. La Fiscalía Capitalina imputó por los delitos de homicidio y lesiones culposas, daño en propiedad a 8 exfuncionarios, entre ellos al director del proyecto Metro, Enrique Orcasitas, por el desplome de la línea 12. Se reportan 34,885 nuevos casos de COVID, 74 muertes en las últimas 24 horas. Usted no quiere ser de la estadística, en este caso, de las defunciones, ¿verdad? Cuídese mucho y no se exponga a contagios innecesariamente. La Fiscalía también liberó a 4 de los 14 detenidos en Topilego por falta de pruebas. Hay 13 personas detenidas relacionadas con el Chueco, presunto homicida de 2 sacerdotes jesuitas y un guía de turistas. Peña Nieto pone a la venta en 650,000 euros un departamento en Madrid. Por cierto, hoy el euro cotizó por debajo del euro, la primera vez en muchísimos años que esto ocurre, pero al hacerse pública la información de El País, retiró el anuncio. Mario Draghi presentó su dimisión, pero Mattarella le dijo: señor, no estamos para renuncias en este momento, y la rechazó. Pausa, regresamos. Seguimos con la información. Quiero decirle que hay muchos temas internacionales que en este caso hay que seguirle la pista. La visita de Biden a Israel, veo también la disputa en este caso por ver quién va a ser el sucesor de Boris Johnson. Sigue todavía muy arriba quien fuera ministro de Economía, Rishi Sunak, sigue siendo fuerte, pero veo que está subiendo severamente. En este caso Penny Mordaunt
que era efectivamente la secretaria de Estado de Comercio, va ganando cada vez más apoyos, y bueno, pues entre ellos parece que está quien va a ocupar precisamente esa posición, ni más ni menos que la casa de Downing Street, famosísimo. Le decía que Macron en este caso presentación del Día Nacional está anunciando también que prepara un plan de ahorro energético. Esta mañana inició el día con una entrevista muy interesante con dos periodistas franceses, entrevista muy amplia y además con muchos detalles, un plan de ahorro energético ante pues la situación que se vive por la crisis en Rusia. Dice que Rusia está usando el gas como un arma de guerra y en consecuencia pues está en este caso Francia y buena parte de Europa. También oía algunas declaraciones de Gentiloni el día de hoy, el comisario europeo, diciendo no quiero poner un escenario catastrófico, pero la economía no va bien, la inflación sigue subiendo, los europeos resienten en sus carteras, en su vida cotidiana el incremento de los precios y bueno, pues las perspectivas para el año próximo no son particularmente alentadoras. Esto ocurre en el viejo continente, en Estados Unidos, pues ya platicamos esta semana también, inflación altísima y las previsiones de crecimiento también se van compactando. Bueno, como le digo, son muchos temas y todos ellos de enorme relevancia, pero Juan Antonio Jiménez, aquí en México también están ocurriendo cosas que nuestra audiencia debe conocer. Adelante. Gracias, doctor. 8 de las 10 personas señaladas por la Fiscalía Capitalina por el desplome de la línea 12 del metro, en donde destaca el exdirector del proyecto, Enrique Orcasitas, ya fueron imputadas en la audiencia inicial que por fin ya inició este jueves. El juez de control, José Luis Palacios, tomó la decisión de seguir con la audiencia sin que se presentaran Guillermo Leandro Alcázar Pancardo, exdirector de la obra, quien dijo que tenía COVID-19, y tampoco estuvo presente Héctor Rosas Troncoso, quien cambió de defensa. Para ellos dos, la imputación se va a llevar a cabo hasta el próximo 7 de agosto. Después de más de un año del colapso de la línea 12 del metro, donde 26 personas murieron y casi 100 resultaron lesionadas, este jueves por fin se llevó a cabo la audiencia de imputación, luego de que en 6 diferentes ocasiones se intentara realizar. Esto fue en contra de 8 exfuncionarios y los representantes legales de 2 personas morales, a quienes están acusando por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todas ellas culposos. La defensa de Orcasitas, encabezada por Gabriel Regino, ya adelantó que van a solicitar la duplicidad del término constitucional para que se defina la situación jurídica de las personas que están imputando por estos delitos, pero se va a hacer hasta la próxima semana. Vamos a escuchar lo que dijo Gabriel Regino. Derechos para hacerlo posteriormente, la Fiscalía va a pedir la vinculación y algunas defensas vamos a pedir la duplicidad del plazo. 8 imputaciones. Sí, nosotros vamos a solicitar la duplicidad del plazo. Homicidio culposo, lesiones culposas y daño en propiedad ajena culposo, todo. Y bueno, pues doctor, entonces, de esta manera será la próxima semana, muy posiblemente el miércoles, cuando se defina si los 8 involucrados son o no vinculados a proceso por estos lamentables hechos ocurridos en mayo del año pasado, en donde se desplomó la línea 12 del metro. Esta audiencia comenzó a las 10 de la mañana y bueno, pues no vemos la hora en que pueda terminar. Eso sí, lo más seguro es que sea después de la medianoche, doctor. Muy bien. Oye, entonces vamos dejando de lado todo lo que en su momento dijeron los noruegos, todas las revelaciones periodísticas, y se va consolidando la tesis de la Fiscalía Autónoma del Gobierno de la Ciudad de México, de que la culpa pues la tuvo el gobierno anterior, ¿no? Que es mucho más cómoda. Y a Florencia Serranía creo que ni la van a llamar, ¿no? Ni con el pétalo de una foja de una carpeta de investigación la van a tocar, doctor. No, ahí está. Pues se va consolidando la tesis. Entonces, esta del porte del gobierno de la ciudad no nos sorprende a nadie, que la responsabilidad de este funcionario es del gobierno anterior. Bueno, pues muchas gracias por el reporte. Quedamos pendientes. Buenas noches. Y por cierto, un funcionario que en su momento fue pues muy cercano al camachismo, también fue muy cercano en algún momento a Marcelo Ebrard, Raimundo Collins, después estuvo en la central de abastos ya en el gobierno de Mancera y tengo la impresión de que se distanció de Marcelo Ebrard. Hoy veía en Milenio que se está paseando por Washington y se pregunta uno, él fue pues un hombre muy poderoso en el ámbito de la seguridad aquí en la capital de la República y supongo que sabe muchas cosas, pero bueno, hoy reportaba Milenio que lo vieron pasearse por la capital norteamericana. Óscar Zúñiga, te saludo. Gracias.
Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y este jueves arribó el tercer vuelo desde San Antonio, Texas, al aeropuerto de Toluca, trayendo los cuerpos de 7 migrantes que perdieron la vida asfixiados en la caja de un tráiler, con lo cual suman 23 los restos de connacionales repatriados, pues ayer en 2 vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana llegaron 16 féretros. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que mañana viernes concluirán los viajes para repatriar los cuerpos de connacionales, trayendo los restos de 2 personas más para hacer un total de 25 de los 26 fallecidos, pues se dijo que uno de ellos será sepultado en los Estados Unidos, esto a petición de su familia. Con ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores cumplió con la promesa a los familiares de las víctimas de repatriar los cuerpos. Además, se dijo que sin el apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana, de la Secretaría de la Defensa Nacional, no hubiera sido posible pues traer los cuerpos de los connacionales. Leonardo, el reporte. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por el mismo. Y seguimos efectivamente con la información. Hay muchos otros temas en la agenda, pero vale la pena ahora tomar el parecer de quienes ven de manera directa la política exterior en nuestro país. De hecho, él preside la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, Héctor Vasconcelos. Senador, bienvenido. Hola, buenas noches, Leonardo. Me da mucho gusto saludarte como siempre. El gusto es todo nuestro. Senador, pedirle que le cuente al auditorio cuál es su balance, cuál es su opinión sobre la visita del presidente López Obrador a los Estados Unidos. A ver, tratando de sintetizar. En primer término, yo creo que el objetivo fundamental de esta visita fue dejar claro ante la opinión pública tanto de los Estados Unidos como de México que la relación entre los dos países y los dos jefes de Estado sigue siendo, me voy a atrever a usar un adjetivo que quizá parezca exagerado, pero es como yo lo veo, sigue siendo excelente. Es decir, a pesar de que el presidente López Obrador no asistió a la cumbre de Los Ángeles hace unas semanas y que esto produjo pues tensiones en la relación diplomática como es natural y mucha polémica desde luego, a pesar de que el presidente de México sostuvo un principio, una concepción de las reuniones multilaterales distinto del de la Casa Blanca, el objetivo era mostrar que la relación entre México y Estados Unidos es tan sólida, tan rica, tan inevitable, que da para discrepancias, que diría yo, circunstanciales, que se dan en determinadas circunstancias. Pero por encima de todo está la necesidad de ambos países de tener, yo diría más que un modus vivendi, un modus operandi positivo para beneficio de los dos países, y yo creo que eso se logró. Ahora podemos seguir hablando de muchos otros aspectos. ¿Cuál te gusta? Sí, hay muchos otros, pero bueno, todos estos temas del no haber estado efectivamente en la cumbre de Los Ángeles, el tema Assange, el tema de la Estatua de la Libertad, todo esto queda, digamos, como parte del decorado. En el fondo hay un modelo de convivencia razonable entre los dos gobiernos y entre los dos países, senador. Eso es lo que yo pienso. Ahora, yo creo que México llegó a Washington esta semana muy fortalecido, y esto pudiera parecer paradójico porque desde luego ha habido muchísimas críticas, sobre todo entre los adversarios del presidente López Obrador, por la postura que él adoptó en pero eso es lo de menos, ¿no? Los Ángeles. ¿Cómo? Pero eso es lo de menos. A lo que voy es a que yo creo que la actitud de México respecto a la cumbre de Los Ángeles fortaleció al país en el sentido de que le dio una especie de liderazgo de facto, no es algo que hayan acordado, pero que se dio en los hechos respecto de otros países de América Latina. ¿Por qué? Porque después de que se conoció la postura mexicana, hubo otros, al menos 4 países, ¿verdad? Bolivia, Honduras, El Salvador y Guatemala, que deciden tampoco asistir a la cumbre si no estaban invitados todos los países del hemisferio. Y luego hubo casos como el de Argentina,
en que aunque sí asistió el presidente Fernández, pero dijo estar de acuerdo con la postura mexicana. Y aquí es importantísimo, yo creo, si me permite señalar que la postura mexicana no implicaba un juicio sobre los regímenes actuales de los países que no fueron invitados, es decir, de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Para nada esa era la postura mexicana. Se trataba de defender el principio esencial del multilateralismo, diría yo, que es que cuando hay una negociación, cuando hay temas de interés común, todos se sientan a la mesa, digamos es el caso en las Naciones Unidas, y no hay un solo país que pueda determinar quiénes sí se sientan a la mesa y quiénes no. Estos son cuestiones de principios, no se trataba de hacer un juicio. Pero ese tema ya no lo llevó a la reunión bilateral, ¿no? No, desde luego que ya no, pero yo creo que estaba en el trasfondo de lo que se abordó esta semana, y por eso decía yo que me parece que México llegó muy fortalecido. De ahora en adelante los Estados Unidos sabrán que no pueden dar por sentado, digamos, como se dice en inglés, take for granted, la postura de México, sino que habrá que ver, habrá que consultar a México cuál es su posición, habrá que negociar, y en todo caso puede haber desacuerdos que no dañen el conjunto de la relación bilateral. Quizá ese es lo que estoy tratando de decir en esencia, ¿no? Sí, claro. Entonces, el tema de visas, inversiones, la reunión con los empresarios, ¿cómo la vio, senador? A mí me hubiera gustado que hubiera habido más empresarios, ¿verdad? Me parece que fue un grupo importantísimo, pero no suficientemente nutrido. Y esto tiene mucho que ver con el hecho de que sigue habiendo partes del sector empresarial que tratan a este gobierno como si fuera algo pasajero, y yo creo que a estas alturas del sexenio ya están en la postura, bueno, dejemos que termine este sexenio y ya veremos a qué arreglos llegamos con el próximo. Pero yo creo que ahí hay una especie de miopía, no se dan cuenta que ha habido cambios muy esenciales en México en estos años, y que pase lo que pase en el 2024, ya hay cosas que son que resulta imposible echar para atrás. Entonces más vale apostar por la realidad del México nuevo, lo cual evidentemente lo comparte pues el más importante empresario de México, que es Carlos Slim, que no falla nunca en mostrar su solidaridad con el país y con el gobierno que tenemos, ¿no? Ahora, yo creo, otro factor que me parece importante señalar, yo creo que fue desafortunada la fecha en que tuvo lugar esta reunión, porque como el presidente Biden salía a su importantísima gira por el Medio Oriente inmediatamente después de la reunión, esto restringió mucho los tiempos, ¿verdad? A mí me hubiera gustado que hubiera encuentros entre los equipos de ambos presidentes, desde luego prolongados encuentros privados entre los presidentes, y porque ahí hay que aprovechar una cosa, que es la extraordinaria buena química que hay entre las dos parejas presidenciales. Y creo que esto también es un factor importante, aunque no sea, digamos, estructural, pero también cuenta. Creo que es evidente, sí, ¿verdad? Es evidente de todas las fotografías y los videos que los matrimonios López Obrador y Biden tienen una relación personal de lo más fluida, cordial, yo diría, que me atrevo a decir afectuosa, ¿no? Entonces son todos elementos muy positivos para la relación entre los dos países, me parece. Muy bien. Pues senador Vasconcelos, muy agradecido por la conversación. Al contrario, muchas gracias por la llamada. Nos vemos. Gracias. Y bueno, ustedes, ahí está el punto de vista del embajador, también fue embajador, sí, en Dinamarca, senador Vasconcelos. Ahora damos paso a la embajadora eminente Marta Bárcena, quien fue, como usted lo sabe, también nuestra embajadora en Washington. Embajadora, bienvenida. Buenas noches, Leonardo. Qué gusto estar contigo, doctor Curcio, y con tu auditorio. Un honor, por supuesto, embajadora. Tu punto de vista sobre la visita del presidente, ¿cómo la sentiste? ¿Qué puntos fuertes, qué puntos débiles? Te escuchamos con atención, embajadora. Mira, es una visita que per se, como he dicho, por sí misma tiene valor.
porque da continuidad a esta importante serie de entrevistas y de relaciones que debe de existir entre los presidentes de México y de los Estados Unidos. Entonces, tan solo por ese hecho la visita tiene valor y por ello hay que apreciarla. Sin embargo, yo sí creo que hubo algunas fallas en la ejecución de la visita, porque tú sabes, doctor Curcio, que si en la política la forma es fondo, en la diplomacia más. Y hay detalles de protocolo, de logística, que hay que cuidar, que hay que planchar muy bien. Como yo digo, una visita de un presidente de México a otro país tiene que ser muy bien coreografiada, tiene que ser muy bien planeada, tiene que ser muy bien ejecutada, y yo creo que hubo fallas en la ejecución, fallas que van de forma y que también se reflejan en el fondo. A ver, uno, la fecha de la visita. Si no se hizo el trabajo de saber que ese día salía el presidente Biden al Medio Oriente y que por lo tanto podía ser entonces una visita muy apresurada, pues se cometió un error. Y si sí se sabía y de todas maneras se aceptó la fecha, pues por eso vimos que hubo tantas informaciones encontradas sobre lo que podía suceder y no sucedió, sobre que si iba a haber almuerzo de trabajo, no, se pospuso la reunión con los empresarios al día siguiente, no estuvo presente el presidente Biden. Entonces uno se pregunta, pues ese diálogo con los empresarios, que es muy valioso, si nada más iba a estar encabezado por el presidente López Obrador, pues se hubiera podido celebrar en México. Esto a guisa de ejemplo, ¿no? Y luego, a fondo, la cosa que a mí más me llama la atención, habiendo leído el comunicado conjunto, con calma, habiendo visto, es que, a ver, si uno lee el discurso del presidente Biden, que dio en la Sala Oval, y lee el comunicado conjunto, pues tienen mucha relación. Y si uno lee y como ve, si uno fue testigo y después lee el discurso del presidente López Obrador y después el comunicado conjunto, pues no guardan mucha relación. Entonces uno se pregunta si hay una política exterior de Estados Unidos y dos políticas exteriores de México. Oye, entonces, pues sí, no es la primera vez que ocurre eso, ¿no? Ciertas discrepancias entre lo que formula el presidente y después lo que se redacta finalmente en los comunicados. Así es, pero eso es una cosa que la diplomacia mexicana solía cuidar. Y el ejemplo más claro de la confusión que causa esto es que el presidente presenta un plan de 5 puntos, de los cuales ninguno se refleja en el comunicado conjunto. Y en cambio no dice nada en su intervención de la inversión que va a hacer México en la frontera por $1,500 millones, que para que el auditorio se dé cuenta de la magnitud de la inversión son $30,000 millones. ¿Sí? Y luego sale esa cifra en el comunicado conjunto. A mí me empezaron a preguntar, oye, ¿de qué se trata esto? Le dije, mira, no lo sé, pero por los antecedentes yo diría que es para la modernización de los puertos de entrada y sobre todo para la inversión en la construcción de Mesa de Otay 2, que es un proyecto que lleva años y que ha sido retrasado. Y sin embargo después sale un subdirector de prensa de la Casa Blanca a decir que es una inversión para control fronterizo. Entonces, la falta de explicación desde el principio de qué se pretendía en la visita, de qué se iba a anunciar todo, y que si, no sé si tú leíste o alguien leyó mi artículo en el Heraldo de qué esperar, pues yo se había listado casi todos esos puntos. ¿Por qué? Porque los que conocemos la relación México-Estados Unidos sabíamos que de una u otra manera se iban a abordar esos puntos. Entonces, ahí es lo que yo siento que la visita no se cuidó lo suficiente y no se cuidó entonces la investidura presidencial. Por eso he sido crítica, no de la visita en sí, sino de la manera en que se ejecutó. El tema del alojamiento es relevante, embajadora. Tú que conoces sus detalles. He leído que lo debieron haber alojado en la Casa Blair o no. En fin, pedirte que nos orientes sobre eso. Mira, esto es que, a ver,
hay diferentes visitas, diferentes niveles de visitas. En términos generales, hay 3 niveles de visitas: de Estado, de trabajo y privadas. Estados Unidos tiene una categoría, Estado de Estado oficiales y de trabajo. Estados Unidos tiene una categoría extraña que se llama oficiales de trabajo, que casi ningún otro país tiene esa combinación. En una visita de Estado siempre se aloja a los jefes de Estado en la Casa Blair, o si no hay una residencia en otro país, el Estado anfitrión paga el alojamiento del presidente y de parte de su comitiva. ¿Sí? Igual cuando vienen en visita de Estado a México. En una visita oficial pueden o no ofrecerle la Casa Blair. En el caso cuando fue el presidente López Obrador a visitar al presidente Trump, habían ofrecido la Casa Blair, no se pudo utilizar porque entró en remodelación, ¿sí? Y entonces se alojó en la residencia del embajador. La residencia. Sí. En Fue una tu visita huésped. de trabajo, sí, fue mi huésped. En una visita de trabajo, el Estado anfitrión no tiene la obligación de ofrecerle la Casa Blair y tampoco paga los gastos del presidente y de su comitiva. Los paga el Estado visitante. Entonces, ahí el presidente... O sea, el hotel ese lo pagamos nosotros. En una visita de trabajo, esa suele ser la costumbre. Que fue el caso, sí. Supongo que porque Moctezuma tenía COVID, ¿no? Entonces ir a su casa no era la mejor idea. Pues supongo que por eso, que porque el embajador tenía COVID, entonces pues ya no se podía alojar el presidente y su esposa en la residencia. Entonces, pues decidieron alojarse en este hotel Lombardy, que es un hotel muy conocido de Washington, de 3 estrellas, efectivamente. A mí lo que me sorprendió fue la selección de ese hotel, porque está al lado de lo que fue la residencia de James Monroe, el 5º presidente de Estados Unidos, el padre de la doctrina. Son detalles que a mí me hubiera gustado cuidar. No lo hubiera yo puesto en un hotel al lado de la casa de Moca. Lo habían mandado al otro que está al lado, donde, ¿cómo se llama? Hizo el discurso, ¿no? ¿Cómo se llama? El de los derechos civiles norteamericanos, que el presidente fue a su memorial. De Martin Luther King. Bueno, digo, ahí el Willard, ¿no? Está. Sí, pues se ahí pueden escribió Martin Luther. Todo. Entonces, esos son los detalles que yo pienso que hay que cuidar. Te digo, pero también hay que cuidar sobre todo los detalles de fondo. Creo que en muchos de los anuncios o en varios de los anuncios que hizo el presidente y después del comunicado conjunto, más que certezas quedaron preguntas. A ver, ¿cómo van a operar lo de las gasolinas? A ver, esos 1,000 kilómetros de gasoductos en el norte de México, ¿ya están construidos? ¿Se van a construir? ¿Son del gobierno? ¿Son del sector privado? Porque tú sabes, Leonardo, que cuando transita la molécula del gas por un gasoducto, no solo se cobra la molécula del gas, se cobra el uso del gasoducto. O sea, ¿quién se va a beneficiar de ese uso del gasoducto? Sí, quedan ahí un montón de preguntas. ¿Te pareció oportuno que el presidente recordara el programa Bracero y planteara nuevamente un tipo de relación como la que tuvimos en la Segunda Guerra Mundial, embajadora? Mira, yo creo que el programa Bracero y aún las visas H2A nunca nos han gustado mucho a los mexicanos. ¿Por qué? Porque se prestaron a la explotación de muchos trabajadores, y el presidente así lo dijo. Yo creo que en este momento un programa como el programa Bracero no lo veo muy adecuado a la realidad, porque la migración actual es muchísimo más compleja que un programa Bracero. Y de hecho el presidente Biden le dice, oiga, en 2021 emitimos más de 300,000 visas para trabajadores H2A. Y yo añadiría una cosa que el presidente Biden no dijo. Cerca del 80 o casi el 90% de esas visas, Leonardo, son para mexicanos. De las 300,000, sí, que fue un récord. Pues así está abierto el tema. Embajadora, pues como siempre muy agradecido contigo. Yo también muy agradecida de conversar contigo y con tu auditorio, y nada más subrayar que la relación es tan compleja, tiene tantas dimensiones, que hay que trabajarla
continuamente, porque es como pedalear una bicicleta. Si dejamos de pedalear, nos caemos. Tomamos nota. La embajadora eminente Marta Bárcena, para fortuna nuestra, hoy dándonos una lectura de esta visita del presidente de la República. Gracias nuevamente, embajadora. Y bueno, pues seguimos con la información. Daisy Herrera, ¿qué nos tienes? Gracias, Leonardo. Buenas noches. Te comento que esta mañana un extraño fenómeno se registró en el cielo de Belamar, al norte de la playa Miramar, casi en los límites de Tampico y Ciudad Madero. A simple vista, Leonardo, parecía una mega ola de agua, pero en el cielo. Incluso hay quienes pensaban que se trataba de la formación de un tornado, que no son muy comunes por acá. Y otros más no dudaron en asociar el fenómeno con los ovnis, sobre todo porque en Tampico la cultura y la temática ovni está muy arraigada. Esta mega nube se viralizó a través de diversas fotografías y videos que circularon en las redes sociales. El coordinador estatal de Protección Civil, Pedro Granados Ramírez, nos explicó a qué se debe este fenómeno. Pues lo que tuvimos aproximadamente a las 11 de la mañana de hoy, jueves 14 de julio, ahí en Playa Miramar, un poquito al norte, en la zona de Belamares, donde nos llegan imágenes de ciudadanos que toman video y fotos de estas nubes de Arcus. Bueno, pues era una nube, ya le estaban dando ahí poderes mágicos y muchas otras cosas más. Seguimos escuchando Robert Le Diable, una de las grandes óperas francesas. Por cierto, el castillo de Robert Le Diable está ahí en algún punto de Normandía, pero hoy es día de Francia, por eso trajimos a colación esa ópera y hemos invitado también al embajador Asbazadurian. Embajador, sea usted bienvenido. Muchísimas gracias, Leonardo. Un saludo muy cordial a todos sus oyentes. Un día muy especial para todos, un 14 de julio en el que los lemas de la República, efectivamente, la igualdad, la fraternidad, también se le unen las ideas de feminista y solidario, embajador. Sí, exactamente, sí. Quisiéramos ser, por supuesto, fieles a nuestro lema nacional de libertad, égalité, fraternité, ¿no? Como lo mencionaste, pero decidimos de conseguir este año un 14 de julio solidario y feminista. Lo cual fue muy bonito, una celebración en la residencia del embajador con una enorme capacidad de convocatoria. Yo creo que se mostró la enorme amistad que hay entre los dos países, embajador. Exactamente, eso es exactamente el tema de hoy, ¿no? Por supuesto, celebramos la fiesta nacional de Francia y también la presencia de más de 40.000 ciudadanos franceses en el país, pero queremos también que esta fiesta nacional, este Día Nacional, esté también un momento de agradecimiento para todos nuestros socios mexicanos que contribuyen a fortalecer la relación en todos los ámbitos, de lo económico, hasta la salud, la educación, la ciencia y, por supuesto, la cultura que nos une. Sí, sí. Además, una representación muy importante de la comunidad diplomática representada en México, una atención muy particular que desde el presidente Macron hasta su persona se centraron también en la solidaridad con Ucrania, embajador. Sí, por supuesto. La invasión rusa en Ucrania es un hecho que marcó todo este año y en particular la presidencia francesa, ¿no?, de la Unión Europea, ¿no?, que acabó de acabar el 30 de junio. Y por supuesto sí queríamos también tener un mensaje de solidaridad con las poblaciones de Ucrania, pero también de resaltar la cooperación entre México y Francia en las Naciones Unidas a favor, por ejemplo, de la resolución humanitaria para el apoyo a poblaciones civiles en Ucrania, que se adoptó en marzo de este año con la promoción que hicieron nuestros dos países. Ya, déjeme retomar no solo los valores estos de libertad, igualdad y fraternidad, sino esta idea feminista y solidaria. Escuchaba a la subsecretaria Delgado, que hizo la réplica a precisamente su discurso, embajador Asbazadurian. Digo que México, estos temas de la política feminista y algunos otros más, han encontrado inspiración en la República Francesa. Embajador. No, muchas gracias. No sé si es una inspiración, es una colaboración. Me parece que siempre podemos aprender el uno del otro y es lo que hacemos México y Francia. Y el año pasado el mejor ejemplo fue nuestra copresidencia del Foro Generación Igualdad,
que era la conferencia sobre los derechos de las mujeres más importantes desde la conferencia de Beijing hace 27 años. Y en el proceso de preparación de este evento tan importante, colaboramos mucho, intercambiamos muchísimos buenas prácticas, ideas, y eso es lo que me parece interesante, ¿no? Es el diálogo entre Francia y México. Sí, sí, muy interesante, que tiene, bueno, no solo este diálogo político en muchos ámbitos, también hay una vinculación muy importante con sociedad civil y organizaciones a las cuales Francia presta una atención muy particular. Embajador. Sí, particularmente en un país donde la sociedad civil tiene un papel tan importante, ¿no? Hay muchas asociaciones que trabajan en todos los ámbitos y por supuesto es importante para nosotros de estar en contacto y de apoyar estas asociaciones. Es lo que hicimos también, este aspecto solidario del 14 de julio, ese aspecto de la fraternidad que queríamos demostrar hacia la sociedad civil mexicana a través de un apoyo a distintas asociaciones dedicadas, por ejemplo, a la salud de las mujeres y niñas, la protección de los migrantes, el cuidado de niños enfermos. Y eso lo hicimos gracias a la generosidad de la comunidad y de nuestras empresas radicadas en este país, y podemos, con lo recaudado, hacer donaciones a estas asociaciones que hacen un trabajo extraordinario. Las Marianne siguen haciendo su trabajo. Empresas también, decía usted, presencia de colosos como Safran, pero cada vez hay más empresarios franceses, quizá no tan grandes como algunas de las empresas más conocidas, pero que encuentran en México oportunidades, embajador. Sí, absolutamente, sí. Hay más de 550 empresas francesas en el país, algunas radicadas desde mucho tiempo. Por ejemplo, celebramos desde el año 70 años de presencia de Air France en el país, o 70 años de presencia de Alstom, o 60 de L'Oréal. Así que sí, hay muchas empresas que están radicadas en este país desde mucho tiempo, siguen invirtiendo, siguen innovando. Pero no son solamente las grandes empresas como las que mencioné, son también un sinnúmero de empresas medianas, pequeñas empresas interesadas por el mercado mexicano, por la posibilidad de tener acceso al mercado de los Estados Unidos, o muchas de ellas también ven a México como una puerta de entrada hacia toda América Latina. Y las grandes empresas van también apoyando que otras más pequeñas puedan venir por este sistema que también en Francia lo han desarrollado mucho y que es motivo de inspiración aquí en México, el padrinazgo, ¿no? Una gran empresa, L'Oréal o cualquiera de las otras que usted citaba, embajador, traer a pequeñas y medianas empresas que o son sus proveedores o trabajan con ellos en algún momento o en algún punto de la cadena productiva, embajador. Exactamente, ¿no? Eso que pasa, por ejemplo, por la industria automotriz o la industria aeroespacial, aeronáutica, son dos partes de la industria donde hay muchas empresas francesas y muchos proveedores. Sí, una empresa viene y necesita sus propios proveedores y otras empresas se radican. Sí, ese elemento virtuoso, ¿no?, de la presencia de grandes empresas es que con ellas vienen también sus proveedores, en particular en un mundo donde las cadenas de valores están cambiando, ¿no? Y me parece que México es muy atractivo por eso, ¿no? Por esta recomposición de las cadenas de valores en el mundo, y ahora que empresas que están en México sí buscan que sus proveedores estén más cerca para cuidar más el medio ambiente, para que la huella de carbono sea menor y para que tener toda la cadena de valor cerca de la mano, si puedo decir así. Sí, absolutamente. Un 14 de julio, pues, feminista y solidario, que fue, pues, brillantemente protagonizado por toda la comunidad francesa, a quien felicitamos en su día y, por supuesto, encabezados por su embajador, Jean-Pierre Vasadurian, a quien le agradezco mucho el tiempo que ha estado esta noche con nosotros, embajador. Siempre un gran placer estar con ustedes. Muchas gracias, Leonardo. Gracias y feliz Día Nacional. Ahí lo tiene, 14 de julio, el Día Nacional de Francia. Y bueno, pues hoy tuvo lugar en la residencia del embajador esta celebración. Ya le comentaba del discurso de Emmanuel Macron y las celebraciones que tuvieron lugar en Francia. Espectacular el evento, la iluminación, los fuegos artificiales y por supuesto el concierto que tuvieron de celebración de su Día Nacional. Vamos ahora a la pausa musical. Nos vamos, cuídese mucho, los contagios están muy altos, sea rabiosamente feliz, se lo merece.